último es máster de enseñanza de español como lengua extranjera, experto en marketing digital y en marketing de influencers. Por último, él se define como un puro inquieto, amante de la música indie y fan muy friki de Coldplay. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, supongo que faltará gente, no sé, imagino que anoche muchos habrán salido, otros estarán perdidos por ahí sin encontrar el lugar, pero nosotros vamos a ir empezando ya y si a alguien le interesa llegar a la ponencia, pues que llegue a tiempo, si no perderíamos el tiempo. Me voy a presentar un poquito mejor. El título de la ponencia es, ya se escucha bien, ¿verdad? Atrás, lo último, bueno. Ya soy graduado y ahora qué? Caminos para transitar la senda del traductor profesional. Camino. Insisto, camino. Luego veremos por qué insisto. Mi nombre es Roberto Sánchez, como ya ha dicho la compañera. Soy licenciado en traducción e interpretación de español, inglés y alemán por esta facultad, la ULPGC. Además soy traductor jurado de inglés, nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que por cierto las siglas son MAEC. Si me ven decir MAEC, porque lo nombraremos más de una vez, ya saben que me estoy refiriendo al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, porque si no un poquito coñazo estar todo el rato repitiendo Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Trabajo también como revisor, como corrector de español y como profesor de alto rendimiento de idiomas de trabajo, entre otras disciplinas de formación afines para traductores e intérpretes. Así como también imparto preparación de alto rendimiento de los exámenes oficiales de los niveles del marco europeo, marco común europeo de referencia para las lenguas, los niveles famosos A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿Se está acoplando el micro? ¿Un poco? ¿O soy yo? También tengo los estudios de doctorado de didáctica socioconstructiva de la lengua y la traducción, del ya extinto programa del viejo plan antes de que llegara Bolonia y el grado y toda la reforma, que se llamaba Nuevas Perspectivas Cognitivas. Asimismo, como ha dicho nuestra compañera, soy máster en enseñanza del español como lengua extranjera por el Instituto Cervantes y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede principal en Santander, aunque también hay delegación en Madrid. Y por último, soy experto en marketing digital y en marketing para influencers o marketing de influencers por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. He vivido y trabajado varias temporadas. Buenos días a los que van entrando, bienvenidos, gracias por estar aquí. He vivido y trabajado varias temporadas como traductor y como profesor de idiomas de alto rendimiento en Irlanda, Inglaterra, Alemania, República Checa y también Nueva York. Y bueno, por citarles una anécdota, tengo que decir algo, y es que recuerdo con un especial afecto mi estancia en el Instituto Cervantes de Praga, que es uno de los institutos Cervantes más elitistas en el sentido de calidad, mejores del mundo por sus metodologías, por sus instalaciones, por su equipo docente y por sus alumnos. Allí fui profesor de español para extranjeros en el Instituto Cervantes de Praga, donde no solo disfruté, sino que aprendí muchísimo de mis estudiantes. Pero, bueno, son las 9 de la mañana, quizá algunos tengan todavía la legaña en el ojo, o el café no les haya terminado de hacer efecto. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillo, no se asusten, no vamos a hacer nada raro, pero les voy a pedir que se pongan todos de pie, todo el mundo de pie, desde sus cosas al lado. Estiramos así un poquito las extremidades, no vamos a hacer yoga ni pilates, nada, pero vamos a que nos circule un poquito la sangre y a no estar dormido para disfrutar más de la ponencia, y simplemente es algo tan sencillo como que les voy a pedir que me respondan con la misma exclamación que yo voy a hacer. Eso sí, quiero voz alta, quiero entusiasmo y quiero alegría. No quiero
un susurro. Y es simplemente, ¡buen día! ¡Buenos días! No. Muy flojo, falta entusiasmo, falta calidad. No pasarían a la siguiente fase. Entonces, más fuerte, con más entusiasmo, con más alegría. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora sí, perfecto. Les voy a poner un vídeo. Igual no entiendo muy bien por qué. Ya se pueden sentar, por cierto. Ya se pueden poner cómodos. Les voy a poner un vídeo que igual dicen ustedes, bueno, ¿y a cuento de qué, no? Bueno, primero también para despertarnos un poco y alegrarnos un poquillo. Pueden dar palmadas, pueden dar pataletas, pueden levantarse, bailar, lo que les dé la gana. Es un vídeo de Michael Jackson, pero luego entenderán también el sentido que tiene, no entero, no vamos a escuchar la canción entera, el sentido que tiene que lo ponga. Allá va. Estoy mirando el volumen porque no se escucha apenas, ¿no? ¿O son cosas mías? ¿Ustedes oyen bien? Bajito, pero nos defendemos, gracias. Gracias. Dice la canción de Michael Jackson, hola, el estribillo, all I wanna say is they don't really care about us. Y lo que yo les quiero decir es que I do really care about you. Es decir, verdaderamente me importan. Quiero que sientan que la ponencia es una ayuda para todos ustedes, que no se sientan encorsetados ante un tío que está hablándome y contándome cosas, sino que apunten desde ya cualquier duda que puedan tener, porque luego reservaré un tiempo específico para un turnito de preguntas, de charla, así que estoy aquí para ayudarles y espero que se diviertan y que pasen un buen rato. De entrada se me olvidaba, quiero dar las gracias a... Quiero dar las gracias a ETI, a la organización del Tralicán, muy especialmente a Lorena, que es una jabata, a mi queridísima Facultad de Traducción e Interpretación y por supuesto a la ULPGC por otorgarme el privilegio de estar hoy aquí. Por cierto, me consta que muchos compañeros de profesión y estudiantes de otras islas de la península
también de México y Argentina cuando les toquen los usos horarios dentro de un ratito, están pendientes de esta jornada a través de el hashtag, la etiqueta oficial que ya vimos ayer, Tradican18, almohadilla Tradican18. Así que les invito, les pido que no duden en tuitear, en comentar, siempre con la etiqueta Tradican18 y mencionando mi Twitter, que lo tienen abajo en el pie de página, RobertoST. No es Roberto, como mucha gente me pregunta o se confunde, RobertoST. Ese es mi Twitter. Con una mención a mi Twitter y la etiqueta Tradican18, comenten, pregunten, sugieran cosas que de repente no les dé tiempo a preguntar hoy aquí. Y si sacan alguna foto también les pediría que fueran tan amables de subirla con esa etiqueta y con mención a mi Twitter, pues para yo también tenerla. Así que gracias de antemano por ello. Y quiero empezar, como ven en la diapositiva, hablando de la importancia del español, como a modo introductorio. Es muy importante el español y les voy a demostrar por qué. Cuando yo viví y trabajé en Londres, me di cuenta de que mi perfil atraía a empresas y clientes muy especialmente por ser traductor, corrector y profesor nativo de español, con una elevada especialización en la competencia lingüística y comunicativa del idioma materno. Allí comprendí la gran ventaja con la que contamos los traductores graduados por esta universidad. Y es que somos, esto es cierto, esto no es un invento ni una fantasmada, somos la universidad número 1 en el mundo en formación de lengua española para traductores. Muchos lo habrán percibido, no sé de qué curso hay gente aquí, a la hora de estudiar lengua A1, A2, A3, A4. Eso no pasa en otras facultades de la península, ni de México, ni del mundo. Por lo tanto, me consta, incluyo Hispanoamérica y Estados Unidos, que se nos conoce por ello, se habla de ello en otras facultades de España y del mundo. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Tenemos que hacernos conscientes de que la lengua meta, en nuestro caso el español, es una de nuestras mayores bazas para distinguirnos en el mercado. Eso sí, yo tengo que decir que soy muy autoexigente y muy exigente con los que trabajan conmigo y para mí un traductor serio y riguroso. Buenos días, Marta, te pongo falta, que yo sepas ya la entrada, te has perdido un cachito, es imperdonable, fuera de la decía que un traductor serio, un traductor riguroso, tiene que tener un dominio elevado, excelente, de tanto lingüístico y cultural de todas sus lenguas de trabajo. Y es algo que tiene que tener y cultivar y reciclar con el paso de los años. No puedes graduarte y cruzarte de brazos. Tienes que estar toda la vida continuando con tu inglés, con tu alemán, con tu francés, con las lenguas que sea y sobre todo con el español. Pues bien, la elevada competencia en nuestra lengua materna, el español, es algo con muchísimo reclamo ya en todo el mundo. De hecho, según el informe 2017 del Instituto Cervantes, el español, una lengua viva, sucede lo siguiente, y cito literalmente. Esto es literal del informe. En 2017, más de 477 millones de personas tienen el español como lengua materna, casi 500 millones. A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo supera los 572 millones de hablantes. El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes tras el chino mandarín. Y por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua nativa está aumentando, no deja de aumentar, mientras que al mismo tiempo, esto es algo importante por tener en cuenta, la proporción de hablantes de chino e inglés desciende cada vez más. Aquí el gráfico está muy borroso, muy pequeño, pero podemos ver los países donde el español es lengua oficial y más se habla, más hispanohablantes hay. Muchos asocian, sobre todo no profesionales del sector, español-España. El español pertenece a España.
Bueno, el español, como todos los idiomas, no pertenece a ningún territorio, no pertenece a ningún país. Las lenguas son patrimonio de los hablantes. Si es que tienen que tener un dueño, que yo eso lo debatiría. Pero en absoluto es España el lugar donde más español se habla, es México, más del doble que nosotros, más de 123 millones de hablantes. En segundo lugar lo ocupa Colombia con 49, casi 50 millones de hablantes. En tercer lugar está España con 46 millones de hablantes. Y le sigue Argentina con 44, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál diría que es el país de habla? O sea, donde la lengua oficial no es el español, en el que más español se habla. Estados Unidos, escucho. ¿Algún otro que se les ocurra? En Filipinas el español es lengua oficial también, por ejemplo. Pero no, efectivamente Estados Unidos. En Estados Unidos hay 44 millones de hablantes, hispanohablantes nativos. Es decir, que han nacido con el español como su lengua. Lo que pasa es que en el país no es lengua oficial. O sea, pero realmente en Estados Unidos casi nos igualan, 44 millones, nosotros 46. En definitiva, lo que les quiero comunicar con esto es que el español es un negocio para los traductores. Es muy buen negocio, además. Bueno, antes de abordar los caminos para transitar la senda del traductor, les he puesto aquí una captura de pantalla del tríptico del grado y del doble grado, donde pone salidas laborales, que por cierto yo detesto esa expresión de salidas laborales. Bueno, salida está interesante, pero en otros contextos. Lo de salidas laborales es muy relativo. Perfiles profesionales hay muchos. Somos una carrera, una titulación que tiene un montón de caminos por recorrer. Docente de lenguas, asesor intercultural, intérprete, mediador, lexicógrafo, terminólogo, etc. Llegamos al uno traductor profesional. Pues bien, esta ponencia se centra en el perfil número 1, traductor profesional. Y quiero aclararles dos cuestiones antes de empezar a hablar de esos caminos. A, no se trata de una lista completa y minuciosa de de caminos obligatorios, sino de algunas opciones, de alternativas útiles, sin pretender abarcarlo todo, porque además es algo que es imposible en una ponencia. El tiempo que tenemos, quiero decir. Un camino puede transitarse a la vez que otro camino quizá lo dejemos en mitad de la ruta, varios caminos pueden ser compatibles a la vez, o quizá algún camino no nos sirva en nuestro caso según nuestras circunstancias personales o nuestros gustos. Al fin y al cabo, cada uno traza su ruta como traductor muy en función de sus circunstancias personales y sus preferencias. Es decir, que tomen la información como más útil les sea. Como decía un escritor y periodista experto en desarrollo profesional, Borja Vilaseca, no te creas nada de lo que te digo hasta que lo verifiques por tu propia cuenta. Y B, esta ponencia no se centrará en ninguna especialidad en concreto de traducción, como puede ser el caso de mi compañero Tenesor, que viene después que yo, que va a hablar de traducción médica, o ayer que hablábamos de interpretación social. Esta ponencia, insisto, habla de caminos que se pueden transitar para convertirnos en traductor profesional. Pues vamos con el primer camino: formarse continuamente. Formarse continuamente es algo no solo para esta profesión, yo diría que hoy en día, en los nuevos tiempos en los que vivimos, para cualquier profesión. Pero para nosotros más, si cabe, porque siempre se dice de los traductores que tenemos que ser curiosos, que tenemos que saber de todo, que tenemos que tener interés por todo, nos guste o no. Pues es esencial no dejar de formarse y reciclarse continuamente, tanto en nuestros idiomas de trabajo como en las materias de especialización sobre las que traducimos. Y existen varias vías para ello. Yo he distinguido tres. A, una de las opciones es hacer un máster.
nuestra facultad ofrece lo suyo, pero tengan en cuenta que hacer un máster puede ser una oportunidad para afinar la puntería en lo que realmente nos motiva. Ayer hablaba con alguien sobre esto precisamente aquí en Tradican. Hay muchos másteres en universidades de todo el mundo, algunos presenciales, otros son semipresenciales, pero muchísimos son en línea. Y mi recomendación en este caso es que elijan el máster que verdaderamente les atraiga, les motive, les apasione, que realmente les haga ilusión. Porque si no, el camino puede ser bastante, iba a decir duro, pero bueno, chungo. Y hablo por experiencia personal, ahora les cuento un poquito más. Es recomendable que sea un máster universitario oficial, puesto que hay muchas entidades, institutos y escuelas que llaman máster a una oferta formativa para intentar darle prestigio, pero en muchos casos se trata de programas de formación de 4 o 6 meses que valen el mismo dineral, pero no tienen el rango académico oficial. Como decía, por experiencia personal, les cuento que escoger un máster de prestigio es duro. En el mío había proceso de selección, incluso como si te presentaras a un casting, y luego eso se notó, luego entendí por qué había proceso de selección. Era extremadamente exigente, había que dedicarle muchas horas y llegas a veces a tener momentos de decir por qué me he matriculado yo en esto, qué necesidad tengo. Entonces hay que saber qué máster escoger y cuándo hacerlo también, porque no tiene que ser forzosamente después del grado. Pueden ir emprendiendo otros caminos mientras, y como fue en mi caso, hacer el máster más adelante o compaginarlo ya incluso con proyectos de trabajo. El máster puede versar sobre traducción, sobre interpretación, como los másteres de traducción audiovisual, que está tan solicitada ahora, localización de software, de sitios web y de videojuegos, que también tienen tanta demanda, pero repito, si no les apasiona, no se dejen llevar por la vieja coletilla de tiene mucha salida, es que esto da mucho dinero. De verdad, te tiene que gustar realmente a ti, y no a tus padres o a tu mejor amigo, a ti. También másteres sobre materias de especialización, como la enseñanza del español para extranjeros, que fue mi caso, o un máster en economía, en derecho, en medicina, en informática. Son infinitas las posibilidades. Opción B, cursos de especialización. Hay más vías para formarse, no tienen por qué hacer uno obligatoriamente un máster porque Bolonia haya establecido el sistema así. Existen múltiples cursos de especialización, como los que ofrecen, por ejemplo, las prestigiosas empresas Calamicrán, patrocinador de este evento de Tradican, y para quien trabaja nuestro compi y colega Alex Herrero, que tanto me hizo reír ayer. Trágora Formación, una empresa de Granada que también ofrece formación muy interesante, en línea, que es algo que nos conviene. También está Aula SIC y, ¿por qué no?, un poquito de publicidad, ya que estoy aquí, Roberto Sánchez. Yo también imparto formación para traductores e intérpretes de especialización, tanto de mantenimiento y de apoyo durante la carrera, como posterior, además de asesorías lingüoculturales para gente que quiere emigrar, para cuestiones relacionadas con la entrada al mundo laboral. Son clases personalizadas de alto rendimiento las que yo imparto, y por ello, digamos que no son clases al uso como las de una academia o las de una escuela. Y apartado C, la que yo creo que es la vía más importante, yo creo que aquí mi compañero Tenesor va a estar de acuerdo conmigo, creo, el aprendizaje autodidacta. A mi juicio, el aprendizaje autodidacta es el más relevante, porque siempre se dice de los buenos traductores, como dijimos, que han de cultivar su curiosidad por todo, pero hay que decir que leer, investigar, buscar información de fuentes fidedignas, y repito, fuentes fidedignas, que esté en internet no significa que sea de fiar. En internet yo puedo publicar lo que me salga de la punta de la nariz. Por lo tanto, hay que contrastar las fuentes
y aunque Google sea maravilloso, Internet sea uno de los mejores inventos de la historia, tenemos que tener claro quién ha publicado esto, realmente tiene veracidad. Se pueden estudiar ensayos sobre traducción, sobre interpretación, sobre nuestras materias de especialidad, seguir y leer revistas especializadas. Todo eso te va curtiendo poco a poco, te mantiene al día y de paso vas creando tu propia biblioteca con un material de mucho valor que siempre, sin lugar a dudas, supone una buena inversión. Formarse continuamente, camino 1. Camino 2, acudir a congresos y eventos de traducción y áreas temáticas. No importa que no tengamos rodaje en la profesión, no importa que seamos recién graduados, es valiosísimo, útil y muy enriquecedor acudir a congresos, jornadas como esta, seminarios y eventos en general, donde vamos a aprender muchísimo de otros profesionales y lo mejor, vamos a poder conocer gente que nos inspire, entablar contactos y quién sabe, de ahí pueden surgir proyectos ilusionantes y creativos. Y ojo, no hablo de apuntarnos solo a lo que salga en Gran Canaria o en las Islas Canarias. Hay que hacer un esfuerzo de inversión para ir a eventos también en la península y en el extranjero, como ha hecho un esfuerzo aquí, por ejemplo, el ponente que viene de Madrid. No debemos limitarnos ni encerrarnos solo a lo que se nos ofrezca en nuestras fronteras del archipiélago canario, porque nos gusta, ¿no? Tenemos un clima fabuloso, tenemos mil virtudes, pero también estamos muy aislados por la insularidad y es bueno que traductores seamos conscientes de que hay que ampliar fronteras. En mi caso, por contarles mi experiencia, yo estuve recientemente en octubre de 2017 en Trabalengua, congreso coorganizado por mi colega, la traductora Isabel Espuela, y también el omnipresente Alex Herrero. Es un congreso que tiene lugar en La Rioja y bueno, aquí era un congreso para profesionales de la lengua. De hecho el lema es trabajamos con la lengua, no solo traductores, también periodistas, editores, correctores, redactores. Allí aprendí muchísimo, me reencontré con colegas de la península, conocí a nuevos profesionales. Luego también se hace mucho esto en los congresos de desvirtualizar. A alguien a quien sigues por Twitter, por Facebook, terminas conociéndolo en persona y es súper enriquecedor. O no, de repente te da eficaz, pero puede pasar. También ayudé a lingüistas noveles con los que conversé y en definitiva me llevé una mochila llena de contactos, recursos y nuevas ideas. Y hace justo un mes estuve como ponente en el Congreso Internacional de Redes Sociales, que es el Comunicados, que tiene lugar en Gandía todos los años en la Universidad Politécnica, en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Las redes sociales son cruciales para nosotros. Ya no hay marcha atrás. Se está moviendo todo en la comunicación 2.0 y es importante que también nos formemos en ello. Yo estoy en ello, de hecho, como vieron antes. Por lo tanto, este camino se lo recomiendo fervientemente, porque, créanme, aporta mucho de lo que puedan, mucho más de lo que puedan pensar a priori. Y la inversión, más que llamarlo gasto, vamos a llamarlo inversión, vale la pena. Vamos a ver el camino 3. Cultivar nuestra red de contactos y colaborar con compañeros. Por una parte, los contactos personales, el hecho de que alguien te recomiende, es para mí uno de los caminos fundamentales para ejercer como traductor profesional. Muy por encima del rastreo de ofertas de trabajo en Internet, del envío masivo de candidaturas a empresas, a mi juicio, está muy por encima de eso, como digo, la red de contactos que uno debe tener y cultivar. Hay que darse a conocer concienzudamente. De hecho, en mi caso, el 90%, y no exagero, el 90% de mis clientes de traducción han llegado a mí y van llegando a mí a través de la recomendación de otro cliente que ha quedado satisfecho, contento con mis traducciones y me recomienda. Y asimismo también el 90% de mis estudiantes de clases de alto rendimiento van llegando de otros estudiantes que, motivadísimos por la metodología o impresionados por la singularidad, porque mis clases son un poquito, en fin, nada convencionales,
pues recomiendan a otro compañero, a otro estudiante, a un conocido, y así vas obteniendo proyectos y teniendo trabajo. Debemos divulgar que uno está en el mercado. Ocuparnos de fomentar las relaciones con clientes potenciales, con posibles empresas empleadoras, con personal en general, con personas, en general, que al fin y al postre puedan servirnos de enlace con el mundo laboral, con proyectos interesantes o puestos de trabajo que nos vengan bien. En definitiva, hay que contar todo el rato a los demás que somos traductores profesionales y explicarle a los que nos rodean qué significa nuestra profesión, en qué consiste lo que hacemos. Esto también va por los intérpretes que tienen muchos problemas con el asunto de que les confunden mucho con los actores, ¿no? Yo soy intérprete. Pues sucede esto con los traductores. Ah, sí, sabes idiomas. No, esto es otra cosa. No es lo mismo un traductor que un filólogo, no es lo mismo un lingüista computacional que un traductor. Debemos saber explicar, y en pocas palabras, aquello que llaman el elevator pitch, no sé si alguna vez lo han escuchado, es una afirmación realmente, literalmente sería como el argumento de venta del ascensor, es ser capaces de contar a qué nos dedicamos en el tiempo que tardas en subir unas cuantas plantas de un ascensor, a un posible cliente potencial, compañero, colega o lo que fuera. Por otro lado, es muy enriquecedor colaborar con compañeros traductores que precisamente por querer despegarse de posibles vicios en la labor traductora, de sus probables apegos lingüísticos a la lengua, a la idiosincrasia de la lengua de partida, deciden contar con un compañero que haga las veces de cotraductor en un proyecto compartido. De hecho, yo trabajo así mucho porque yo soy un defensor de la no soledad del traductor. Creo que se pueden crear equipos de trabajo y no tenemos por qué estar con el mito del pijama en casa, aburrido delante del ordenador y con rodeado de libros. Es verdad que muchas veces pasa así, pero se puede uno montar el kiosco de diversas maneras. O bueno, también un compañero que te haga de revisor, que es muy habitual, que te revise la traducción otro compañero para que no seas tú mismo y le dé la forma y el resultado adecuado que requiere el texto meta. Por cierto, una gran parte de los traductores con los que yo trabajo y colaboro, por no decir todos, son antiguos compañeros de nuestra facultad. Son compañeros que se convirtieron en grandes amigos con los que he ido cultivando la relación con los años. Así que yo les animo a que se quieran, a que se cuiden y a que no pierdan el contacto con los años, porque nunca se sabe lo que un compañero de hoy puede significar para ti dentro de 5 o 10 años. Y vamos a pasar al camino 4, estar dispuesto a marcharse y vivir y trabajar fuera. Evidentemente esto no es obligatorio porque estamos en plena era de la comunicación 2.0, como decía antes, y hoy en día en muchísimos casos, muchos traductores, por no decir casi todos, trabajan para clientes de todo el mundo desde su despacho en casa. Pero por eso cuando me preguntan si veo salida en esta profesión en Gran Canaria, que me lo preguntan muchísimo, sobre todo mis estudiantes, contesto que sí. Sí hay salida por la sencilla razón de que hoy ya el mercado es global, gracias a Internet. Entonces, ¿dónde o para quién trabajo? Pues para el mundo, a través de la World Wide Web. Así de sencillo. Pero sí les invito a abrir la mente al máximo, como corresponde, por cierto, a un buen traductor, y no quedarse con la idea de que tienen que trabajar forzosamente aquí en Gran Canaria o en cualquiera de nuestras islas. Viajar y pasar temporada afuera, sino para siempre en la península, en otros países, es sumamente enriquecedor y hay muchas maneras de hacerlo, así que no hay que tenerle miedo, al contrario hay que ilusionarse por este tipo de proyectos, porque al final de la experiencia, a pesar de todo lo malo que lo hay, es duro también, se pasa mal al principio, al final siempre te quedas con lo bueno. Yo lo he hecho toda la vida desde que tenía 16 años, que fue la primera vez que me pasé 3 meses fuera, y lo seguiré haciendo. Puede que tengas un lugar de residencia habitual, pero pasar temporada fuera te enriquece muchísimo y bueno, no solo como traductor profesional, sino como persona. Aprendes mucho, abres la mente. Yo me siento mejor persona por recorrer un poquito el mundo. Vamos con el camino 5,
optar a un puesto de trabajo como traductor en plantilla, lo que llaman en inglés in-house position. Se puede formar parte de una agencia de traducción como jefe de proyecto, traductor, revisor, terminólogo, documentalista, en otras palabras, un puesto en plantilla en una empresa. En mi caso, les cuento un poco mi trayectoria. Tras volver a Gran Canaria, tras un año de estancia en Londres, me ofrecieron trabajar como jefe de proyectos para una agencia alemana, con sede, una agencia de traducción, con sede en Berlín y delegación aquí en Maspalomas. Pero resultó ser un trabajo fiasco. Como pasa en muchísimas ocasiones, me querían de chico para todo, solo me faltaba limpiar las paredes también, y yo decidí que mi vida era otra cosa, que mi valía era mayor, así que me marché para seguir mi senda por otros caminos. Pero hay ejemplos buenos, con las grandes multinacionales, como tienen en pantalla Google o Amazon, Netflix para la traducción audiovisual, muchísimas, suelen seleccionar a profesionales de la lengua para proyectos de traducción, edición, revisión, redacción. Yo mismo estoy inmerso ahora en un proceso selectivo de Amazon y estoy haciendo pruebas de selección pues, de traducción, de postedición, para trabajar como colaborador externo. Y llegamos al ecuador de la ponencia, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Camino 6. Diversificar fuentes de ingresos y no depender única y exclusivamente de la traducción. Para mí, este es uno de los caminos más importantes. Insisto, quédense con esta idea. Diversificar fuentes de ingresos y no depender única y exclusivamente de la traducción. Esto te dará libertad. La libertad de elegir clientes, encargos, tarifas, condiciones como traductor. No recomiendo aceptar cualquier encargo que te haga vivir traduciendo a contrarreloj para poner en riesgo además la calidad de los trabajos. Yo sostengo que este camino supone un equilibrio interesante, pues se evita tener que supeditarse exclusivamente a un único trabajo. Yo disfruto muchísimo de esta decisión porque yo decido cuándo quiero aceptar un proyecto o no, yo decido si me apetece trabajar o no muchísimas horas por la noche o por la tarde un domingo. Y sobre todo me gusta la idea de poder permitirme un lujo que cada vez nos permitimos menos, y es decir que no. No piensen cuando, en el caso de traductores noveles que están empezando, que por decir que no van a quedar mal con una agencia de traducción o con un cliente directo. Al contrario, es síntoma de rigor y de profesionalidad saber decir no. Sin dar demasiadas explicaciones, ustedes tendrán sus razones. Puede que no se sientan del todo capaces de asumir un proyecto, puede que no estén lo suficientemente formados en un área, da igual. Ya llegarán otros proyectos, ya llegarán otras oportunidades. Hay que trabajar motivado, contento y seguro. Vale, este tío viene aquí y me dice que diversifique fuentes, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera llevo eso yo a la práctica? Pues muy sencillo, y lo tienen en pantalla, un breve resumen de lo que les voy a contar, desarrollando otros talentos que todos tenemos. Todos tenemos un talento o más que son únicos en nosotros, algo que nos apasiona, que además hacemos muy bien y que no lo hacen todos los demás. Y podemos sacar ingresos y dinero de ello. Obviamente no me digan jugar al fútbol porque eso lo hace muchísima gente y hay muchísima gente que lo hace bien. Se trata de encontrar nuestros pequeños micronichos de mercado donde podamos hacernos huecos. En mi caso, como cuento con una elevada especialización en lengua española, por un lado, además de traductor, trabajo como corrector de textos en español, y por otro lado también trabajo, como ya les he dicho, como profesor de alto rendimiento de los idiomas de trabajo y también de áreas afines a la traducción y a la interpretación. ¿Por qué? Porque me apasiona la didáctica. No es que me guste, me apasiona y se me da bien, se me da muy bien. Lo digo con humildad, pero también con orgullo. Se me da muy bien y me apasiona. Por lo tanto, decidí en un momento dado que no iba a dedicar 8 horas de mi jornada laboral
a traducir, sino que compaginaría y estaría entre la traducción y la docencia. La docencia por cuenta propia, enseguida hablaremos de la cuenta propia. Bueno, como les estaba diciendo, me encanta enseñar a aprender y bueno, además para ello me he seguido formando a lo largo de mi carrera. Yo el máster lo terminé hará 3 años, o sea, yo no hice el máster después de graduarme y llevo más de 20 años trabajando, con lo cual es un ejemplo bueno de que cada uno traza su ruta y hace su camino como le va cuadrando, porque también las circunstancias de la vida son las más importantes. De repente en un momento dado no te puedes permitir un gasto y en otro sí, o tienes alguna circunstancia familiar que te impide, pues yo qué sé, emprender uno de estos caminos. En otros casos, si a uno le gusta escribir, puede dedicarse a escribir libros, o un blog que consiga bastante audiencia y en su momento publicidad, o también otras facetas que no tengan que ver con nuestra titulación. Si por ejemplo uno es humanista en artesanía, pues se puede dedicar a hacer objetos hechos a mano. De nuevo, se trata de abrir la mente, de ampliar nuestras fronteras mentales y ser conscientes de que una de las grandes ventajas de ser graduado en traducción e interpretación es que estamos formados para ejercer múltiples facetas diferentes. Y vamos a ver un vídeo. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Un extracto de un vídeo. ¿Conocen las charlas TED? Las TED Talks. Para quien no las conozca, TED.com, están en inglés la mayoría, si no me equivoco, pero las pueden encontrar subtituladas en español. Bueno, hay charlas de los más diversos y adversos temas, asuntos y cuestiones. Se puede aprender mucho. También las hay malas y cutres que no nos aportan nada. La que vamos a ver es de Scott Dinsmore. Tiene más de 5 millones de visualizaciones en la web de TED y se llama algo así como cómo amar el trabajo que hago o cómo dedicarme a lo que me apasiona. No recuerdo exactamente el título, pero ponen Scott Dinsmore y lo van a encontrar. Si quieren verla entera, suelen ser charlas de 20 o 25 minutos. Nosotros vamos a ver un pequeño extracto para sacar algunas conclusiones a propósito de esto de diversificar fuentes y dedicarnos a lo que nos apasiona, tanto sea la traducción como no. Wow, what an honor. Always wondered what this would feel like. So 8 years ago, I got the worst career advice of my life. I had a friend who told me, Scott, don't worry about how much you like the work you're doing right now. It's all about just building your resume. And I just come back from doing the Spanish one. I joined this Fortune 500 company. I thought, this is fantastic. I have this big impact on the world, and all these ideas. And within about 2 months, I noticed at about 10 a.m. every morning, I had this strange urge to want to slam my head through the monitor of my computer. I don't know if anyone's ever felt that. And I noticed pretty soon after that all the competitors in our space had already automated my job role. Well, this is right about when I got this sage advice to build on my resume. Well, as I'm trying to figure out what two-story window I'm going to jump out of and change things up, I read some altogether different advice from Warren Buffett. And he said, taking jobs to build up your resume is the same as saving up sex for old age. And I heard that, and that was all I needed. Within 2 weeks, I was out of there, and I left with one intention, to find something that I could screw up. That's on top of it. I just wanted to have some type of impact, no matter what it was. And I found out pretty quickly after that I wasn't alone. It turns out over 80% of the people around don't enjoy their work. I'm guessing this room is different, but that's the average that Deloitte has done with their studies. And so I wanted to find out, what is it that sets these people apart? The people who do the passionate, world-changing work they like to inspire every day. And then these people, the other 80% who lead these lives with quiet desperation. So I started to interview all these people doing this inspiring work. I read books and did case studies, and 300 books altogether on purpose and career and all this. Totally just self-immersion. Really for the selfish reason of I wanted to find the work that I couldn't not do. What that was for me. But as I was doing this, more and more people started to ask me, Scott, you're in this career thing. I don't really like my job. Could we sit down for lunch? And say, sure, but
I would have to warn them because at this point my quit rate was also 80%. Of the people I'd sit down with for lunch, 80% would quit their job within 2 months. And this is something, I was proud of this. And it wasn't that I had anything special magic, it was that I would ask one simple question. It was, why are you doing the work that you're doing? And so often their answer would be, well, because somebody told me I'm supposed to. And I realized that so many people around us are climbing their way up this ladder that someone tells them to climb and ends up being leaned up against the wrong wall, or no wall at all. So the more that I studied on these people and saw this problem, I thought, what if we could create a community, a place where people could feel that they belonged, and that it was okay to do things differently, to take the road less traveled, but that was encouraged, and inspire people to change. And that later became what I now call Live Your Legend, which I'll explain in a little bit. But as we've done this, as I've made these discoveries, I noticed a framework of really 3 simple things that all these different passionate world changers have in common. Whether you're like a Steve Jobs, or you're just the person who has the bakery down the street, or you're doing work that embodies who you are. I want to share this with you. We can use them as a lens for the rest of today and hopefully the rest of our life. The first part of this 3-step passionate work framework is becoming a self-expert and understanding yourself. Because if you don't know what you're looking for, you're never going to find it. And the thing is that no one's going to do this for us. There's no major in university on passion and purpose and career. I don't know how that's not a required double major, but don't even get me started on that. I mean, you spend more time picking out a dorm room TV set than you do picking your major, your area of study. But the point is, it's on us to figure that out. And we need a framework, we need a way to navigate through this. And so the first step of our compass is finding what our unique strengths are. What are the things that we wake up loving to do no matter what, whether we're paid or not paid, the things that people thank us for. And StrengthsFinder 2.0 is a book and also an online tool, highly recommended for sorting out what it is that you're naturally good at. And then next, what's our framework or our hierarchy for making decisions? Because the people that do care about the people, our family, health, or achievement, success, all this kind of stuff, we have to figure out what it is to make these decisions so we know what our soul is made of, so that we don't go selling it to some cause, we don't give it to the power. And then the next step is our experiences. All of us have these experiences. We learn things every day, every minute about what we love, what we hate, what we're good at, what we're terrible at. And if we don't spend time paying attention to that and assimilating that learning and applying it to the rest of our life, it's all for nothing. It's like every week, every day, every week, every month, every year, I spend some time just reflecting on what went right, what went wrong, and what do I want to repeat, what can I apply more to my life. And even more so than that, as you see people, especially today, who inspire you, who are doing the things where you say, God, what Jeff is doing, I want to be like him. Why are you saying that? Open up a journal, write down what it is about that inspires you. It's not going to be everything about their life, but whatever it is, take note of it. Over time, we have this repository of things that we can use to apply to our life and have a more passionate existence and make a better impact. So when we start to do these things together, we can then define what it is success actually means to us. En resumen, a propósito de desarrollar facetas profesionales que nos apasionen, que realmente nos llenen, por las que sintamos verdadera vocación, nos comenta la charla, fortalezas extraordinarias que sean marca personal, que marquen la diferencia con respecto a los demás. Nos habla de valores, la ética es muy importante, qué queremos para los demás, cómo creo yo que puedo servir a los demás, en qué puedo ser útil a la sociedad. Eso es una pregunta fabulosa para lograr encontrar tus dones, tus talentos. Y luego habla de experiencias ya no laborales, experiencias de vida, el bagaje que uno tiene, las cosas que ha hecho en la vida. A veces no nos paramos a reflexionar en que pueden influir también en, pues, oye, gracias a esto que a mí me ha sucedido, yo he aprendido tal cosa y con esto puedo ayudar a los demás, le puedo servir a los demás. Pues de ahí puedo sacar fuentes de ingresos. Y de eso se trataba un poco el resumen de esta charla. Vamos a pasar al camino 7, hacer el examen para obtener el título de traductor, intérprete, jurado. Esto es una de las cosas por las que más me preguntan, es una de las cosas
que no están del todo claras porque la legislación actual es relativamente nueva, vamos a hablar de ello. Tal y como apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, otra vez MAEC, las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tendrán carácter oficial, y esta es la palabra clave, oficial, si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de traductor intérprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y como decía, ahí está la clave sobre lo que es un traductor intérprete jurado, oficial. Es decir, nunca debemos confundir la traducción jurídica con la traducción jurada. Esto sucede mucho al principio de la carrera, a veces durante, muchas veces cuando estudiamos la propia asignatura de traducción jurídica, o cuando nos explican la jurada hay veces que no queda del todo claro, e incluso cuando empiezas a ejercer. La traducción jurídica no es sinónimo de traducción jurada, no son lo mismo. La traducción jurídica es una especialidad de traducción, la traducción de textos legales, de textos jurídicos, y la traducción jurada es un nombramiento, un título. Es así de sencillo. Un título por el que se nos concede a los traductores la cualidad de fedatario público lingüístico. Es como los notarios, que son fedatarios públicos, nosotros somos fedatarios públicos lingüísticos, en tanto que damos fe, certificamos esta traducción, este texto, en español o en inglés o en el idioma que sea, está conforme y es fiel al original. Es decir, el traductor jurado tiene la potestad de hacer oficial una traducción, sea cual sea el tipo de texto. En otras palabras, un traductor jurado certifica, firma y sella textos de todo tipo para hacerlos oficiales y que cumplan con los requisitos que suelen exigir muchas administraciones para múltiples trámites. También textos jurídicos, claro, pero los traductores jurados pueden certificar textos médicos, textos técnicos, textos académicos, en suma, de cualquier tipo. De hecho, yo soy traductor jurado y mis especialidades son fundamentalmente los textos jurídicos y los académicos. Muchos proyectos de traducción jurada que yo asumo consisten en certificar títulos universitarios, expedientes académicos, es decir, papeleo universitario que los estudiantes o recién graduados o personas que tienen los títulos de, pues yo qué sé, una entidad como Cambridge, ya en edad más adulta, en mitad de su trayectoria profesional, en fin, el contexto puede variar mucho, pues necesitan tener en inglés, yo soy traductor jurado de inglés, que no lo dije, se es traductor jurado por una lengua, si quieres ser traductor jurado de MAG, pues tienes que hacer ese examen de MAG, un examen por lengua. Como decía, clientes que necesitan tener en inglés o en español una versión oficial. Les pongo en pantalla la web del Ministerio de Exteriores para llegar al apartado de los traductores e intérpretes jurados. exteriores.gov.es, tan sencillo como en el margen superior horizontal, darle a servicios al ciudadano, y la penúltima pestaña, no sé si es un poco borrosa, pero la penúltima pestaña es traductores e intérpretes jurados. Ahí está toda la información sobre lo que supone la figura del traductor e intérprete jurado, sobre el órgano que organiza, que enseguida nombraré, los exámenes, y también hay información útil para preparar los exámenes como esta, que es una captura de pantalla. Dentro de esa pestaña que acabamos de ver hay un enlace que pone convocatoria 2017 y ahí publican modelos de examen que son muy útiles, pues si queremos prepararlo, ¿no? Por lo que respecta a los exámenes, la última convocatoria fue de 8 de marzo de 2017. Este año 2018 me consta que está por salir otra convocatoria
y por lo general, según me cuentan desde la propia Oficina de Interpretación de Lenguas, con la que hablé por teléfono esta semana, o sea que hay información directa de los responsables, suele salir una convocatoria cada año, aunque también es posible que un año no salga. Lo que nunca está claro es cuántas plazas ni para qué idioma. Sea como fuere, les paso la legislación correspondiente en vigor actualmente, y es muy importante porque aquí está no solo lo relativo a los exámenes, sino luego a cómo tenemos que entregar ahora las traducciones. Desde 2014 se dictó una orden por la cual cambió la certificación, bueno, igual ya lo han visto en la asignatura de traducción jurídica, pero da igual, insistimos, cambió la certificación, tenemos nuevos carnets y nuevos sellos. La orden no la tengo en pantalla, entonces yo la dicto por si la quieren, por si quieren tomar nota, la repito incluso, es muy importante si les interesa esta vía, este camino. Orden AEC, Asuntos Exteriores y Cooperación, Orden AEC, /2125/2014 de 6 de noviembre. Y repito, Orden AEC /2125/2014 de 6 de noviembre. Bueno, la pueden encontrar en Google directamente, yo creo que aparece, y si no en el BOE.es, también con mucha facilidad. Por esta orden se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de traductor intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Como decía, ahora mismo les recomiendo también que se miren el apartado de los modelos de examen. Y bueno, para finalizar este apartado, simplemente les quiero contar dos cosas importantes. Los requisitos, esto es interesante, ¿se oye? Sí, sí. A ver si alguien ve algo que le llame la atención y luego lo hablamos. Los requisitos, si me pongo aquí, está por la diapositiva. No, ¿verdad? Los requisitos para participar en los exámenes son los siguientes: ser mayor de edad, tener una nacionalidad, tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Y fíjense en fíjense bien por favor, poseer un título español de graduado o licenciado. Poseer un título de graduado o licenciado. No dice poseer un título de graduado o licenciado en traducción. Si a alguien le resulta curioso, lo podemos hablar luego. O un título extranjero que haya sido homologado o alguno de aquellos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto es curioso también porque precisamente en la homologación de títulos se trabaja mucho con traducción jurada. Muchísimos encargos de traducción jurada son pues esa traducción de papeleo burocrático universitario que necesitan estudiantes extranjeros. En mi caso, que trabajo con el inglés, pues gente que venga de Estados Unidos, Australia, en Reino Unido, todos los países donde se emiten documentos oficiales en inglés, y tengo que traducirlos al español y jurarlos para que puedan homologar ese título ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Normalmente las traducciones juradas suelen ser requeridas por administraciones públicas, desde las locales hasta las estatales. Y algo muy importante que de verdad me pregunta muchísima gente también, y que existe muchísima confusión en la entrevista, creo que me hizo, no sé si Laura, salía este tema. Fíjense en el apartado B. Obtener el título de traductor e intérprete jurado no te convierte en empleado público. Es decir, un traductor jurado no es funcionario. No trabajas para el MAEC, por mucho que sea el MAEC el que te ha otorgado el título. Por tanto, no recibes un sueldo del Estado. Ser traductor jurado significa haber obtenido un nombramiento que te capacita para certificar traducciones, pero en el ejercicio libre de la profesión. Ya casi voy terminando.
El camino 8, concurrir a oposiciones como traductor. Algunos ejemplos en España y en el mundo. Y aquí sí estaríamos hablando de trabajar para organismos oficiales. He seleccionado 3. A. Pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de traductores e intérpretes del MAE. Es el único cuerpo de funcionarios de traductores de España. Traductores e intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Suelen convocarse cada año, pero el número de plazas es bajo, por no decir muy bajo. Para inglés suele salir una plaza o a veces no sale ninguna. Tengan en cuenta que se otorgan títulos de traductor jurado a todos los idiomas que se te puedan ocurrir, con lo cual, bueno, pues si hace falta un año más traductores de árabe o de cualquier otro idioma minoritario, pues a lo mejor ni siquiera convocan para inglés porque están cubiertos. Yo hace muchos años me dio el punto y quise optar por esto antes de decidir que no quería ser funcionario yo en mi vida por múltiples cuestiones, pero hice esta prueba en Madrid. Son 6 ejercicios, 6 pruebas, y había una plaza para inglés y yo fui tan feliz, todo motivado, pero bueno, complicado y se presenta mucha gente. Estos traductores trabajan para la Oficina de Interpretación de Lenguas. Quédense con esto: Oficina de Interpretación de Lenguas, que es el máximo órgano de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación de lenguas. Máximo órgano en el Estado en materia de traducción e interpretación de lenguas. Son un poquito difíciles de acceder, no contestan mucho a los correos electrónicos. Y yo voy a tener la amabilidad de cederles el teléfono de la Oficina de Interpretación de Lenguas. Les recomiendo que sean amables, que sean educados, por si quieren hacerles alguna pregunta concreta. Se identifican: soy traductor, soy estudiante. Está en Madrid, en la Plaza de Santa Cruz, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el teléfono, por si lo quieren anotar: Oficina de Interpretación de Lenguas, 91379161, y lo repito, teléfono de la Oficina de Interpretación de Lenguas. Lo hago porque son complicadetes para acceder por correo electrónico, que muchas veces no responden. 913-791-621. Apartado B, la Oficina Europea de Selección de Personal, la EPSO. Tienen el enlace también ahí a la web, European Personal Selection Office. En las instituciones de la Unión Europea trabajan más de 40.000 personas de los 28 países miembros de la Unión, y la EPSO organiza oposiciones con el fin de seleccionar personal para ocupar puestos permanentes y no permanentes. Además del personal permanente, la Unión Europea emplea también a agentes temporales, ofrece periodos de práctica. Esto es muy interesante para ustedes: ofrece periodos de práctica, es decir, que no tiene uno por qué ir ahí para quedarse para siempre, o si no lo logra, puedo igual realizar un periodo de práctica. Y mantiene bases de datos de expertos en distintas áreas. La EPSO es el principal punto de acceso para todo aquel que quiera trabajar para la Unión Europea. En su web se explica el proceso de selección, se ofrecen consejos también para preparar las oposiciones. Cada año se organizan oposiciones para lingüistas y traductores en distintos perfiles, para distintos puestos y entre otras categorías de personal que no tienen que ver con nosotros. La EPSO selecciona personal para todas las instituciones de la Unión Europea. Aquí vemos sobre todo el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea. Hay unas cuantas y muchas más que no aparecen en la lista, pero la más importante es la Comisión Europea, porque, como pone en la diapositiva, es la institución de la Unión Europea que más personas emplea, tanto en Europa como en sus oficinas de todo el mundo. Por eso he hecho una especie aquí de P1 dentro de la EPSO,
porque la Unión Europea cuenta con una Dirección General de Traducción, una Dirección General propia para traducción. Y yo porque me estoy centrando en la traducción profesional, pero también hay una Dirección General de Interpretación, por si les interesa, para que lo tengan en cuenta. Yo escucho que se acopla, no sé. Selecciona traductores para la Comisión Europea y ahí tienen la web. Se me olvidaba decir que la Dirección General de Traducción saca regularmente plazas para trabajar con ellos como traductor, y en este departamento se traducen textos escritos. Lógicamente distinguen muy bien traducción, textos escritos, interpretación, discursos orales. Eso lo tienen muy claro y además los departamentos están distinguidos así. Como digo, se traducen textos escritos para la Comisión Europea en esta Dirección General de Traducción y de y hacia las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Por lo tanto, en la entrevista que me hacían el otro día, donde me preguntaban si es útil aprender un idioma raro, que a mí me gusta más llamarlos minoritarios, pues bueno, un buen truco puede ser mirar cuáles son los de las oficiales de la Unión Europea y prepararme en uno de ellos tranquilamente, poco a poco, si no se me ha ofrecido de la facultad, acreditarme en él y luego también prepararme traductológicamente, porque no por ser un usuario de un idioma se es traductor, y esto deberían saberlo de sobra, pero más que de sobra. El típico cuñado, que es el caso cuñado típico, de yo sé inglés, yo te hago la traducción en un momento. No. Es decir, hay que ser un traductor profesional y saber sobre traductología, terminología, documentación, todas las técnicas que debemos denominar los traductores. Y el apartado C es como una especie de sueño para muchos traductores cuando quizás son, no sé, empiezan la carrera o sueñan con ser traductores vocacionales verdaderos, como es mi caso, que es traducir para la ONU, para la Organización de las Naciones Unidas. Ahí tienen la web también para que accedan, donde está, se llama Careers, United Nations Careers, y ahí tienen toda la información de puestos de trabajo, formas de acceder y demás. No es algo imposible ni utópico. Yo mismo tengo una compañera de promoción que trabaja para la ONU en África. Ha trabajado, ahora mismo está en Guinea-Bissau, pero ha trabajado también en Cabo Verde y en Senegal, y está felicísima de la vida. Con lo cual, a veces lo vemos como, no, yo para eso, mira, tú tendrías que cobrarme mucho. No necesariamente. Es posible, solo tenemos que, tener la mente muy abierta. También la ONU cuenta con un servicio de traducción al español en la sede principal de Nueva York, pero se puede optar a trabajar como traductor de la ONU en múltiples organismos, porque saben que la ONU tiene un montón de organismos a su vez, la UNESCO y etcétera, etcétera, en sedes por todo el mundo. Por ejemplo, está amiga mía en África, pero bueno, hay en todo el mundo. Vamos al camino 9 para ir agilizando: inscribirse en asociaciones profesionales. Les recomiendo con ahínco y fervor que una vez graduados se inscriban en al menos una asociación profesional. ¿Cuáles son las ventajas de asociarse? Les voy a nombrar 5. El contacto directo y constante con muchos otros profesionales de la lengua, tanto dentro como fuera del país, gracias a la inmediatez de la comunicación en línea, lo cual rompe el posible aislamiento del profesional autónomo. El asesoramiento y la información sobre todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión, sobre todo el fiscal, que es algo que a veces al ser traductor novel no tenemos nos perdemos un poco, pues tenemos un paraguas, una asesoría fiscal al asociarnos. Organización de cursos, seminarios, concursos, todo tipo de actividades para el fomento y la mejora de la práctica profesional. Sobre todo se fomentan actividades de formación en línea para que se puedan beneficiar asociados o socios profesionales de cualquier territorio, no tengamos que estar constantemente yendo a Madrid. Elaboración y mantenimiento de una base de datos de socios profesionales que el público puede consultar libremente, lo que favorece la visibilidad de los socios en la red. Es decir, no está en la intranet de la asociación, sino que cualquier persona puede acceder a esa base de datos de socios, con lo cual es otra herramienta de marketing, es otra forma de hacernos ver, y en este caso nos tienen que encontrar a nosotros
más que nosotros buscar a un cliente directo. Luego es importante que nos hagamos un perfil potente y riguroso en la asociación. Y por último, convocatoria y organización de frecuentes actos de promoción de la profesión para que gane visibilidad en la sociedad y encuentros o congresos para promover el intercambio presencial entre los socios. Yo soy socio de ACETRAC, de la Asociación de Traductores, Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes. Tienen su congreso de 2018, este año en mayo, en Zaragoza, el 15º. Pero les nombro ahí, lo ven en pantalla, la red Vértice con su web y su Twitter, porque es la red de asociaciones profesionales de la traducción, interpretación y corrección con presencia en España. Se trata de un canal de comunicación entre las asociaciones para compartir información sobre novedades del sector, convocatorias, cursos, etc. Y para ir resumiendo, para no pasarme mucho más del tiempo, simplemente aquí un listado de las asociaciones. Tengo algunas destacadas. Realmente, antes de la primera destacada, quería destacar APTIC, que es la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña, que trabaja con muchísimo rigor, que tiene muchísimas actividades. Luego le sigue la Asociación de Profesionales de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, de la que ha sido presidente, no sé si sigue siendo el ponente que va a estar hoy aquí, Miguel Ángel González Reyes, aquí de Gran Canaria, también es alumno de esta universidad. ACETRAC, que ya la he mencionado, ATRAE, que es la asociación específica de los traductores audiovisuales. Luego TREMédica, la asociación específica de los traductores médicos, pero bueno, la ponencia que sigue ahora de Néstor Rodríguez Vaso, de traducción médica. UNICO es la Unión de Correctores, que es la asociación específica para los correctores. También hay que tener en cuenta que no solo en España podemos asociarnos. Existe la FIT, la International Federation of Translators, ahí tienen la web, que cuenta con más de 100 asociaciones profesionales y entidades de formación y más de 80.000 traductores en 55 países. Y por destacar dos, me quedo con American Translators Association, que es la más importante de Estados Unidos, de la cual son socios profesionales muchos compañeros de España. Veo una chica ahí apoyada en otra, como dormida, y me da como tanta... Lo siento si te dormí, de verdad, te pido disculpas, de verdad. Igual que te encuentras mal, si es así también te pido perdón. Pero es que me acaba de dar como tanta ternura verte dormir así. Y en Latinoamérica destaca, bueno, decía que a ATA pertenecen muchos socios compañeros nuestros residentes en España. Amplías el mercado, estás en contacto con Estados Unidos y es utilísimo. Y luego, por destacar otra en Latinoamérica, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde simplemente les tengo que decir que público en Argentina es el jurado de aquí. Y el último camino, y voy muy rápido y muy breve, que sé que me estoy pasando de tiempo: hacerte traductor profesional autónomo, ser tu propio jefe. Yo casi me atrevería a decir que este es el camino más importante. Ha quedado patente en muchos comentarios que ya he hecho durante la ponencia, quizá porque es el más apasionante y liberador: hacerte emprendedor. Hay millones de personas que ocupan puestos de trabajo por los que no sienten ninguna pasión. Así que la fórmula idónea para vivir de tu pasión es todo un estilo de vida. Ser emprendedor, ser tu propio jefe, es ser el capitán de tu vida profesional al trabajar por cuenta propia. Es una manera de tomar tú mismo las riendas de tu vida personal y profesional, y el camino por el que avanzan los nuevos paradigmas laborales, porque cada vez hay menos puestos de trabajo y los que hay cada vez son más precarios. Esto es importante. Es la era del emprendedor. Son los nuevos paradigmas del ámbito laboral, aunque muchos no lo quieran ver y no se quieran terminar de dar cuenta, y ojalá que el Estado y los Estados sigan fomentando medidas para favorecer la figura del emprendedor. Bueno, ser traductor profesional autónomo no solo te reportará ingresos para vivir, sino bienestar y calidad de vida, siempre que, como antes les conté, sintamos pasión por ello, seamos muy vocacionales y sepamos diversificar
nuestras fuentes de ingresos, no depender de un solo cliente ni de una sola faceta profesional. Y termino. Bueno, aquí les quería nombrar una cita de Risto Mejide, que tiene un libro que se llama No busques trabajo, y decía, con esto de que los nuevos paradigmas cada vez son más emprender y no optar a un puesto de trabajo, decía Risto Mejide, si no encuentras trabajo, créalo tú. Me parece muy útil y muy válida. Para ser traductor profesional autónomo hay que tener presencia en internet sí o sí. Tenemos una dirección de correo electrónico profesional, nada de muñequito 96 ni rompedora de cadena 34@hotmail.com. Tenga una dirección con rigor, abrirse una cuenta en LinkedIn. LinkedIn cada vez se considera más el CV. Muchos empleadores rastrean LinkedIn y lo tienen en cuenta como un currículum vitae. Tener perfiles en Twitter y Facebook, en el caso de Facebook también una página de uso profesional distintos a los que tenemos de uso personal, y hacerse un sitio web profesional con dominio propio. Yo precisamente estoy ahora inmerso en un proyecto de branding y de identidad gráfica para renovar mi imagen profesional con un nuevo sitio web, por eso estoy en About Me, que por cierto, mientras tanto, porque esta última medida es como más a medio largo plazo, cuando reúnan los ingresos necesarios que tengan en el presupuesto para de verdad poder tener un sitio web potente. No les recomiendo que se hagan sitios web cutres y salchicheros, porque eso da muy mala imagen a los clientes, y cuando te encuentran por tu página web, que por cierto también recomiendo técnicas SEO, técnicas de posicionamiento web, para que tu sitio esté bien situado a la hora de las búsquedas en Google, pues como digo, cuando encuentran un sitio web cutre y no te conocen de otra forma, normalmente pasan de ti y ni te escriben ni te contratan. 3 consejos para el CV: si aún no tienen experiencia laboral, titulen este apartado como experiencia seca y añadan proyectos de envergadura que hayan realizado durante la carrera o las prácticas que hayan hecho tanto mientras estudiaban el grado como después. Algo fundamental en el CV, que es que debe ocupar solo una página, no más. Si ocupa más de una página, la gran mayor parte de empleadores, de clientes directos, en general de personas que valoran, en mi máster por ejemplo se pedía el currículum, no les va a interesar, no lo van a mirar. Esfuércense y por supuesto ni se les ocurra poner, si ya eres graduado o máster o doctor, no vayas a poner estudié bachillerato en no sé dónde y estudié primaria en no sé dónde. Eso no tiene sentido, porque si eres graduado ya se sobreentiende. Y algo muy curioso, en la versión que hagan en inglés para el Reino Unido no incluían fotos, ya que esto no se recibe de buen grado en la cultura británica. En cuanto a la oficina en casa, no es necesario que hagan ninguna gran inversión en una oficina ni en un superprograma informático, eso irá llegando con el tiempo o no. Pero por un lado sí es importante tener un sitio específico para trabajar y que sea solo para eso. Y por otro lado también a medio y largo plazo, cuando tengamos ingresos y cierto presupuesto, se considera una buena inversión comprar software de traducción. Habrán estudiado la asignatura o la estudiarán, no sé en qué cursos están, pero destacan entre el software de traducción ese de letrados y MemoQ, aunque hay muchísimo más, hay software libre, etc. Sobre los trámites burocráticos no me voy a extender porque es lo más engorroso. Simplemente quiero dejar claro que hay que darse de alta como autónomo y hay que cumplir con las obligaciones ante el Estado. Estos trámites los pueden realizar en la ventanilla única empresarial, presencialmente aquí en Las Palmas, está en la calle León y Castillo, pero les he dejado la web de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el correo electrónico de la ventanilla de la UE, ventanilla única empresarial de Las Palmas, donde les atienden cualquier consulta, porque incluso hay trámites que se realizan vía telemática. Y con esto terminamos. Sé que me he pasado un poco de tiempo. Yo pido disculpas al siguiente ponente. También no sé muy bien a qué hora terminé. Entonces, como decida Radical, si hacemos preguntas o no. Si tienen alguna pregunta, bueno, ya has dejado tu contacto, de todos modos vas a estar por aquí, ¿no? Se la pueden preguntar directamente a él. Y... Sí, exacto. Como nos hemos pasado un poco de tiempo, yo les invito a que de verdad no sientan vergüenza, ni pudor, ni ay que apuro, ay que le digo, cómo se lo digo. Yo soy súper accesible.
escríbanme a mi correo electrónico robsancheztorres@gmail.com. Me pueden seguir en Twitter, repito, no es Roberto, es Roberto ST, y visitarme en mi sitio web temporal About Me /Roberto.Sánchez Torres. Así que muchas gracias y buen viernes.